Muy buenos días, ¿cómo están? Entonces, en esta mañana vamos a buscar la palabra, vamos a buscar Hebreos capítulo 9, desde el versículo 11. Voy a leer Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hasta el versículo 15 yo leí. La Biblia nos enseña acerca del perdón del pecado, cómo se obtiene. Muchas personas piensan que por el simple hecho de que una persona pida perdón, se arrepienta, uno puede obtener el perdón. Pero en la Biblia está escrito, versículo 22, Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice. Entonces aquí claramente nos enseña, para que obtengamos el perdón, tiene que haberse derramado la sangre, dice. ¿Qué simboliza la sangre? La sangre simboliza que alguien murió. Entonces, ¿por qué tiene que morir alguien para que seamos perdonados de nuestros pecados? Porque en la Biblia está escrito que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para que seamos perdonados, sí o sí tenía que ser derramada la sangre, sí o sí había que haber la muerte. Por eso Jesús vino desde el cielo a la tierra, entonces cargó todos nuestros pecados en él. Como dice en Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. La Biblia que nos enseña que nuestros pecados totalmente, en su totalidad, fueron cargados en Jesús. Una vez que fueron cargados en Jesús, entonces ya Jesucristo tenía que pagar. Y Él pagó. Efectivamente, Él pagó cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Muriendo en la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Qué significa? Desde ese momento, por la muerte de Jesús, ya el perdón de los pecados está hecho. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Entonces, para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados, necesitamos creer que Jesucristo ya murió en la cruz y de esa manera nos perdonó. Por eso desde el comienzo, todos los apóstoles empezaron a predicar sobre el perdón de los pecados. Pedro, cuando encontró a Cornelio, ¿qué tema le compartió? Sobre el perdón de los pecados. Jesucristo también hablaba sobre el perdón de los pecados. Al decir a una mujer, ni yo te condeno, a un paralítico, tus pecados te son perdonados, estaba diciendo que él va a morir en lugar de ellos, para que obtengan el perdón. Por eso también el ladrón que estaba en la cruz, ¿cómo obtuvo el perdón de sus pecados? Creyendo que Jesús murió en la cruz por sus pecados también. Entonces, por la muerte de Jesús, ya el pecado ya fue perdonado claramente. Pero en el corazón de las personas, en la mente de las personas, todavía piensan que para obtener el perdón necesita de buena obra, sacrificios, necesita de su mérito para obtener el perdón. O por el simple hecho de pedir perdón, entonces uno va a ser libre de sus pecados. Eso es imposible. La única forma de que seamos perdonados de nuestros pecados, de que seamos justificados, es por la sangre de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma de salvación, únicamente por medio de Jesucristo. En el tiempo de José, los hermanos habían cometido un pecado, habían entregado a José y
como esclavo en Egipto. Entonces ellos querían prácticamente matar a José. Ellos entregaron a José como esclavo a Egipto. José fue y en Egipto luego se convirtió en un gobernador. Luego él juntó la comida y después hubo hambre en toda la tierra de Egipto y sus alrededores. También el hambre llegó a la familia de José. Por eso Jacob dijo a sus hermanos: vayan a Egipto. Ahí hay un hombre muy sabio que juntó toda la comida. Él nos puede dar la comida a nosotros. Entonces sus hermanos fueron. Cuando ellos llegaron a Egipto, José los reconoció. Ahí vienen mis hermanos. Aunque los hermanos no conocían a José, porque para ellos José ya habría muerto, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? De repente un día José se hizo conocer a ellos. Ahí cuando ellos conocieron que José era el que era el gobernador, ellos se quedaron asombrados, asustados. Ellos dijeron: aquí José se va a vengar de nosotros. Pero José, ¿qué les dijo? No teman haberme enviado en este lugar, porque Dios fue el que me envió para mantener en vida a mucho pueblo, dice. Entonces José les dijo a ellos: acérquense a mí, yo les perdoné. Entonces ellos, escuchando eso, luego José les dijo: vayan y traigan a mi padre, vengan a vivir conmigo en Egipto. Ellos vinieron a vivir con José en Egipto, pero en el corazón de ellos siempre ellos se acordaban del pecado que habían cometido con José. Entonces ellos, al acordarse, se sentían muy mal, condenados, también con miedo delante de José. Satanás le puso un pensamiento en el corazón de ellos: José no les perdonó, solamente que no toma venganza de ustedes porque su padre aún vive. Entonces, si toma venganza de ustedes ahora, su padre va a estar muy triste. Y para no dar tristeza a su padre, entonces todavía no toma venganza de ustedes. Pero cuando muera su padre, sí o sí, ustedes van a morir también. José va a vengarse de ustedes. Ese pensamiento comenzó a reinar en el corazón de ellos. Por eso ellos, por no ser libres de ese pensamiento, ellos vivían una vida con miedo, incredulidad. Ellos no podían acercarse libremente a José porque ellos decían: no, José no, nos odia. José va a hacer de nosotros, un día se va a vengar. Ahora está callado. Ahora parece que está siendo una buena persona, pero la realidad es que nosotros tenemos pecado, somos pecadores y José se va a vengar de nosotros. Ese corazón ellos tenían. Por eso en el corazón de ellos había la condenación. En vez de creer el perdón que ya José les dijo. José les dijo: acérquense ahora a mí, yo les perdoné, pero ellos no podían creer. Por eso cuando falleció Jacob, el padre de ellos, en ese momento los hermanos primeramente enviaron algunos emisarios para decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte que perdones la maldad de tus hermanos, porque mal hicieron, dice. Que ellos se fueron a pedir a José el perdón de sus pecados. ¿Por qué ellos pidieron a José el perdón de sus pecados? Porque ellos no sabían, o sea, ellos no es que no sabían, ellos no creyeron que José ya les perdonó. Por eso en el corazón, en vez de estar libre, en vez ya de que ellos estén libres y sin condenación, todavía estaban condenados. ¿Por qué? No era porque José los condenó, sino porque ellos no creyeron que José ya les perdonó a ellos. Entonces ellos vinieron y se postraron pidiéndole perdón a José. Perdónanos, José. No queremos morir. ¿Qué significa? Tú nos quieres matar. José, al escuchar eso de sus hermanos, dice que José lloró mientras que ellos estaban hablando así. José lloró porque ellos estaban hablando de sus pensamientos. No estaban hablando de lo que José les había dicho. ¿Qué significa? Que ellos no creyeron. Ellos tenían una mala conciencia. A eso la Biblia llama mala conciencia. La conciencia de incredulidad. La conciencia de que no creer la palabra, eso la Biblia llama mala conciencia. Ellos tenían una mala conciencia hacia José.
Ellos no creían en José. Por eso José lloró y les dijo. Ahí José nuevamente les repitió, yo ya les perdoné. No teman ustedes, no tengan miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón, dice. Cuando ellos escucharon nuevamente sobre el perdón del pecado que ya les había dicho José en el pasado, ahí ellos, al confirmar que ya eran perdonados, ahí vino la libertad. Como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí ellos se quedaron tranquilos. Ahí ellos se quedaron felices, con libertad. ¿Por qué? En el corazón de ellos se llegó la fe, se formó la fe de que ya fueron perdonados. Tiraron sus pensamientos, tiraron ese recuerdo de que ellos cometieron los pecados y creyeron en la palabra de José. José les dijo, yo voy a morir, pero ciertamente Dios os visitará y hará que mis huesos suban de la tierra de Egipto, dice. Igualito que Jesús. Jesús también dijo a sus discípulos, yo voy a morir, pero vendrá sobre ustedes el Consolador. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí o no? Él los guiará a toda la verdad. Cuando haya de venir sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, recibiréis poder. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, hasta lo último de la tierra, dice. Jesús, ¿por qué murió? Murió para el perdón de nuestros pecados. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué es el problema hoy en día? El problema hoy en día es que, aunque ya Cristo nos justificó, por medio de su muerte Él ya nos hizo justos, santos y perfectos, como dice la palabra de Dios. Entonces pero el problema es que muchas personas, en vez de creer esa palabra, tienen una mala conciencia. Creen sus pensamientos, se autocondenan a sí mismos por falta de creer la palabra de Dios. Un día yo escuché una historia de una persona que se fue en un barco. Él era una persona que trabajaba en el puerto. Entonces él siempre veía que las personas hablaban de un país muy lindo donde ellos se iban. Entonces, escuchando eso, él también tenía el deseo de ir en ese barco, a ese país, para conocer ese país. Pero el problema era que el pasaje era muy caro. Entonces, ¿él qué hizo? Empezó a ahorrar poco a poco, porque su idea era ir a ese país. Entonces, ahorrando, apenas pudo conseguir para su pasaje. Por eso él se fue, averiguó en cuántos días se llega a ese país. En 3 días. Entonces solamente tenía para el pasaje. Entonces él compró el pasaje y él dijo, yo puedo aguantar 3 días sin comer. Luego cuando llegue a esa ciudad, entonces yo voy a poder comer. Entonces él se embarcó, zarpó el barco, se fueron. Entonces a la hora de comer, todos se iban en el comedor del barco para comer, menos él, porque él no tenía dinero, ¿sí o no? Entonces él decía, tengo que aguantar solamente 3 días. 3 días. Pasó el primer día, tenía mucha hambre. Algunos le decían, ¿por qué tú no comes? Es que no tengo buena salud en mi estómago, ¿sí o no? Entonces todos se iban a comer. Al día siguiente, otra vez, segundo día, pasaba mucha hambre. Tenía mucha hambre otra vez. Pero decía, faltan solamente un día. Si este día paso, mañana, si aguanto más, ya vamos a llegar. Esa tarde, cuando el segundo día, se descompuso el motor del barco. Y el capitán anunció que para arreglarse el barco necesita que otro barco venga de otra ciudad, luego que venga un mecánico que nuevamente arregle el motor, y luego así iban a pasar 8 días más. Ahí se asustó grandemente. 8 días es mucho. 3 días apenas estoy aguantando. ¿Qué hago? ¿Sí o no? No tengo dinero. ¿Sí o no? Entonces él
3 días yo iba a aguantar, pero 8 días ya es mucho, dice. Al tercer día aguantó y él podía darse cuenta, no voy a poder aguantar sin comer los 4 días. Tenía mucha hambre. ¿Qué hizo él? Bueno, me voy al restaurante del barco y voy a pedir comida como si tuviera dinero. Entonces, al pedir la comida, entonces voy a comer todo lo que quiera. Después de que coma todo, que me hagan lo que haga, pero yo tengo mucha hambre. Así. Se fue al restaurante. Los mozos del restaurante, los que estaban sirviendo, le vieron. A usted nunca le vimos aquí. No, es que ya no tenía hambre, pero ahora sí. Sirve mucha comida, ¿sí o no? Le sirvieron comida. Después de comer un plato, ahí pensó, tengo que pedir más. Entonces pidió más, comió más. El problema era que cada vez que comía más, entonces subía el precio, ¿sí o no? Entonces después, ahora llega el tiempo en que me van a venir con la cuenta, ¿sí o no? Entonces, para que todavía esté un poco más tranquilo, voy a pedir el postre, ¿sí o no? Pidió el postre, comía despacio. Los sirvientes venían y le decían, ¿hay algo más, señor? Entonces él pensó, ¿qué hago ahora? Ahora es el momento de la verdad. Pero voy a pedir un café. Pidió un café, después los sirvientes estaban ahí caminando, vinieron y le preguntaron, ¿ahora necesita algo más, señor? Ahí él empezó a llorar. Ya, ahora yo no tengo dinero. Yo solamente compré para mi pasaje. Disculpen, perdónenme, yo puedo lavar los platos, puedo limpiar todo aquí, pero yo no puedo, voy a aguantar 8 días sin comer. Los sirvientes le dijeron, Señor, ¿qué está diciendo? ¿No tiene dinero? No, no tengo dinero, ¿sí o no? ¿Y usted no sabe? ¿Qué? ¿Y usted dónde está su pasaje? Y sacó de su bolsillo su pasaje. Y en una letra pequeña decía que estaba incluido todo en la comida, ¿sí o no? Que era gratis, ¿sí o no? Entonces ya en el pasaje estaba incluido toda la comida. Él podía comer en cualquier momento, ¿sí o no? Pero porque él no leyó esa pequeña letra donde dice que estaba incluida la comida, él estaba sufriendo. ¿Él qué tenía que hacer? Disfrutar de la comida desde el primer día. Él ahí se asustó y se alegró grandemente. Entonces yo tenía que venir a comer aquí sin pagar nada. No, Señor. Está incluida en el pasaje. Por eso es caro el pasaje. ¿Por qué? Está incluida con la comida. Él desde ese momento ya no importa más qué día va a llegar, porque ya cada momento él también podía ir al restaurante a comer, ¿sí o no? En su corazón, por no conocer la verdad, él estaba sufriendo, ¿sí o no? Si hubiera conocido la verdad desde el primer día, él tranquilamente podía pasar, ¿sí o no? Pero él estaba sufriendo 3 días sin comer por no conocer la verdad. Por no conocer, y entonces su pensamiento le engañó por no conocer la verdad. A eso la Biblia llama mala conciencia, ¿sí o no? Entonces, nosotros también. Yo mucho tiempo viví como esa persona que no podía comer la comida por no conocer la verdad. Yo por no conocer la verdad también, yo sufrí muchísimo por mis pecados. Sin conocer que Jesucristo murió en la cruz para perdonarme de todos mis pecados. Hace 2025 años que Jesucristo ya pagó todo mi pecado. Que ya no hay pecado. Ya en la Biblia está escrito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, dice la palabra, ¿sí o no? La Biblia nos dice que nuestros pecados ya fueron pagados completamente. Toda la Biblia habla sobre el perdón del pecado. En Hechos capítulo 13, versículo 38 dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, dice. Los que no pudieron pagar, ya no hace falta que paguen porque ya fue pagado la entrada. Así también Jesucristo ya pagó hace 2025 años todos nuestros pecados. Ya
dice que la ley de Moisés no pudiste ser justificado porque nadie puede cumplir la ley para pagar su pecado de esa forma. En él es justificado todo aquel que cree. Ya el perdón ya se efectuó en la cruz. Ya Jesucristo pagó nuestros pecados. Desde ese momento Jesús dijo a sus discípulos: id y prediquen el perdón de los pecados a todas las naciones. En San Lucas capítulo 24 está escrito que prediquemos el perdón de los pecados, el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, dice. Esa es la buena nueva, la buena noticia. Hoy en día con muchas personas viven como los hermanos de José, con su mala conciencia, creyendo que están condenados. Por eso se van a la iglesia, piden perdón, se arrepienten, siempre están condenados. ¿Por qué están condenados? ¿Acaso Cristo o Dios les condena? ¿Cuál es la condenación? Que las personas no creen el Evangelio, no creen en la sangre de Jesucristo ya nos limpió de todos nuestros pecados. Jesucristo Él por nosotros entró en el lugar santísimo. Acá dice en Hebreos, como hemos leído, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí dice que Jesucristo fue el sumo sacerdote de los bienes venideros. Y Él entró no en el tabernáculo terrenal, como los sacerdotes entraban en el tabernáculo terrenal, en el lugar santísimo terrenal, sino Jesucristo entró en el tabernáculo celestial, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué obtuvo? Eterna redención. Ya la Biblia nos habla, la redención, el perdón es eterno, dice. Cuando dice la palabra eterno, ya no hay más otra cosa sino que añadir. Algunos dicen, sí, eterno fue, pero depende otra vez de nuestras obras. Entonces no es eterno, es condicional. El perdón que Dios nos dio es incondicional, solamente por la fe, solamente por la gracia. Por eso en el libro de Efesios dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice. El perdón de nuestros pecados es un don de Dios y se recibe por la fe, por la gracia. ¿Qué significa por la gracia? Sin mérito alguno de nosotros. De parte de nosotros tenemos que tirar nuestros pensamientos sucios que nos dicen que somos pecadores. Y tenemos que aceptar que ya somos justos por la sangre de Jesucristo, porque así lo dice la Biblia, ¿sí o no? Que por la obediencia de Jesucristo ya nosotros somos justos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es mala conciencia? Acá dice, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, dice. La sangre de Cristo, dice, limpiará vuestras conciencias. ¿Por qué no dice limpiará vuestros pecados? ¿Por qué? La sangre de Cristo ya fue derramada en la cruz hace 2025 años. Cuando fue derramada en la cruz, ya el perdón del pecado ya está. Ya se limpió todo el pecado. Solamente que hace falta entonces que tiremos esa conciencia sucia que nos engaña y que nos condena, ¿sí o no? Que nos dice que somos pecadores. Muchas personas todavía como los hermanos de José o como esa persona que estaba en el barco están viviendo, creyendo algo que no es, creyendo sus pensamientos. Por eso la Biblia dice
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice. Tus pensamientos te engañan. Tus pensamientos son sucios. Tus pensamientos te hacen creer que tú eres pecador. Pero la palabra de Dios dice que tú eres justo, santo y perfecto, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, dice. Entonces, ¿qué es el problema de las personas hoy en día? Creen sus pensamientos, no creen la palabra de Dios. Yo cuando estoy compartiendo, la Biblia claramente nos dice que por Jesucristo somos justos. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La Biblia dice que ya somos santificados, pero la gente dice, no, la santificación uno tiene que lograr arrepintiéndose, pidiendo perdón y tratando de no pecar, ayunando, haciendo esfuerzo. Están en contra de la palabra de Dios. Su mala conciencia le engaña. Todavía no podemos decir que somos santos, dicen algunos. Pero la Biblia dice que ya somos santos. Porque a través de Jesucristo fuimos santificados. Así dice la palabra. Toda la palabra dice que los que creen en Cristo ya son santos. Pero muchos todavía dicen que no son santos. Porque necesitan la santificación por su esfuerzo. Eso es antibíblico. Eso no es de Dios. Eso estás en su mala conciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Dice. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dice. Ya la Biblia nos dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Por eso otra vez, acá en el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Acá dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice. Hay otro testigo más, ¿sí o no? El Padre, que ya nos perdonó, el Hijo, otro testigo que murió en la cruz para que seamos justos, santos y perfectos, y el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, dice la palabra. Otra vez, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, dicen una misma cosa, que ya nuestros pecados fueron perdonados, cancelados, pagados. Ya por eso somos justos, santos y perfectos. Pero mucha gente blasfema contra el Espíritu Santo, no cree. En el libro de Hebreos capítulo 10, 17 dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ya nos dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que fue cancelado, pagado toda la cuenta por medio de Jesucristo, no hace falta pagar más, dice, significa eso. Ya no hay más ofrenda por nuestros pecados, ¿sí o no? Luego nos dice, para terminar, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el lugar santísimo no puede entrar ningún pecador, solamente los justos, los santos, los perfectos. ¿Cómo podemos ser justos, santos y perfectos? Únicamente por la fe. Por eso tiren sus malas conciencias, que les engañan, que les dice que son pecadores, que todavía dicen que son condenados. La Biblia dice que ya somos justos, santos y perfectos. Y Dios nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya tenemos libertad. ¿Quiénes pueden entrar en el lugar santísimo? Los justos, los santos y los perfectos. Y aquí dice que ya podemos entrar. Significa que ya somos justos, santos y perfectos. Ojalá que esta palabra llegue al corazón de ustedes, como el perdón de José en la segunda vez que les dijo a ellos, llegó al corazón y quedaron libres. Ya no estén más condenados. Esa condenación no viene de Dios. Ustedes se autocondenan por no creer la sangre de Jesucristo
que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Pero si ustedes creen, es de ustedes ese regalo. En esta mañana, hasta aquí vamos a compartir.